Buenas tardes, amigos. Aquí estamos en otro capítulo de nuestro programa Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, producido por Cerval. Bueno, hoy día tenemos a nuestro entrevistado, que es Bruno Giliberto Rodríguez. Él es arquitecto y es fotógrafo. Es magíster en artes visuales. En su trabajo ha explorado dos inmensas áreas, que es la ritualidad y la arquitectura. Vacío y Plenitud es uno de sus trabajos más recientes, que se exhibió en la Galería de Arte Animal. Como fotógrafo, él se ha desplazado por todo el mundo registrando rituales de matrimonio. Bienvenido, Bruno. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Bruno, la arquitectura y el arte de la comunicación, el arte de la fotografía. ¿Cómo se va gestando este interés tuyo? No es muy fácil la pregunta, creo. Para nada. Porque creo que viene de... tal vez de antes que nazca también. Seguro. Pero... claro, y también es como... importa mucho qué significa la muerte también para nosotros, creo. Exactamente. Yo estudié en un colegio Waldorf cuando pequeño. Ya. En el Giordano Bruno. Hice desde kinder hasta séptimo básico. Perfecto. Y esa no sé si era una decisión que hicieron mis padres o que hice yo. Vale. Porque también parto de la base que yo elegí a mis padres también. Sin duda. Y que ellos permitieron que yo viniera. Perfecto. Y eso creo que ha marcado ya todo el trayecto que he hecho posteriormente. Ajá. Porque en el Waldorf me enseñaron a ver que el arte está demasiado ligado a la vida contemporánea o a la vida cotidiana de uno. Que no son dos cosas distintas, sino que uno se mueve a través del arte, por lo menos así lo veo yo. Sí, sí. Que tiene que ver con la estética de las cosas y tiene que ver y también con la sensibilidad de aproximarse a la vida o a ver las cosas que están frente a uno. Ajá. Y bueno, luego terminé el colegio del Waldorf y decidí estudiar arquitecturas, no sé por qué, porque no tengo ningún arquitecto en mi familia. Ya. Pero yo sí sabía que necesitaba usar las manos, creo. Ah, tu padre. Y creo que pienso a través de las manos también. Perfecto. Entonces era algo que quería tener como juntos. Ya va. Bruno, ¿y cómo fue la transición entre el colegio Waldorf y un estilo de educación no Waldorf para ti? Afortunadamente, en mi caso fue bastante fácil. Ya. Mis dos padres estaban terminando los estudios cuando yo nací o estaba creciendo. Ya. Entonces, siempre vi a mis padres estudiar. Perfecto. Estaban terminando el posgrado. Entonces creo que la rutina de estudio nunca fue difícil para mí. Y yo tengo tres hermanos mayores, de los cuales dos están vivos. Uno falleció antes de nacer. Uno falleció antes de nacer. Y ellos ya estaban, mi hermano mayor ya estaba en la universidad cuando hice el cambio. Entonces también a mis hermanos los vi siempre estudiar y una de las cosas más difíciles, creo, de pasar del Waldorf a un convencional. Ajá. Es que las rutinas de estudio en el Waldorf no están muy establecidas. Entonces lo más difícil es poder sentarse a estudiar algo que no tiene mucho sentido. Es que básicamente es aprenderse cosas de memoria sin reflexionar sobre ellas. Perfecto. Y sin vivir la experiencia tampoco. Genial. Y ahí creo que, bueno, haber visto a mis padres estudiar fue un modelo al cual pude seguir y que no fue tan difícil adaptarme.
Y creo que tampoco voy cuestionando mucho las cosas cuando las voy viviendo, como que las voy sintiendo y después voy procesándolas un poco. Perfecto. Eh, y claro, hay partes que son difíciles igual, como enfrentarse a la competitividad, por ejemplo, a ver que tus compañeros están peleando por una nota, saber quién es el mejor que otro porque hay una nota que lo indica, Ajá. cosa que en el Waldorf eso no existe, es como somos todos iguales y todos disfrutamos aprendiendo. Ajá. Y básicamente aprender es como un juego, entonces es absolutamente distinto. Vestirse todos iguales porque está el uniforme. Eh, que hay restricciones estéticas como que no te puedes dejar el pelo largo, o no se pueden usar aritos o cosas como... Suena raro ahí. Sí, súper raro. Es súper raro. Pero finalmente, bueno, igual uno lo va entendiendo. Hay cosas también de economía de familia que es mucho mejor también usar uniforme a ir con ropa de calle porque es más barato también. Ajá. Pero fue una transición bastante fácil. Y es una transición que la cual, o sea, más allá de la transición, creo que haber estado en ambos modelos de educación Sí. me ha servido bastante para después entender un poco más cómo funciona el sistema y qué cosas quiero tener yo en mi vida. Porque tengo esos dos grupos de amigos que son bien distintos. Seguro. Uno que son muy conectados con lo que están haciendo, muy felices en lo que están haciendo, más allá de lo que sea. Y otros que comúnmente no encuentran la felicidad porque están queriendo otra cosa. Y que están preocupados de una actualización tecnológica que genera insatisfacción comúnmente. Entonces, claro, tengo unos amigos que son buces profesionales y pintan barcos por abajo, que son los del Waldorf, o que, no sé, o que sean o han sido botones incluso de un hotel, o Genial. yo que soy fotógrafo, cualquier cosa, y toda la gente cuando uno habla con ellos le brillan los ojos de lo que están haciendo. Y los del colegio convencional comúnmente están insatisfechos porque hay algo que no o porque quieren ganar más dinero de lo que tienen, o porque están preocupados de cambiar el tercer auto que tienen, o una vida mucho más desconectada de lo que ellos realmente quieren vivir. Perfecto. O ellos creen de que no tienen lo que quieren también. Ajá. Que yo creo que eso es como más importante porque básicamente depende de uno. Exactamente. Y hacer esa comparación creo que para mí ha sido súper interesante porque es lo que me ha motivado a buscar realmente lo que me gusta a mí. Genial. Y que tampoco lo tengo muy claro. Pero es como una sensación cuando uno está trabajando. Perfecto. Entonces, claro, la transición de un colegio a Waldorf fue uno normal, no fue tan difícil, pero sí fue bastante importante haber vivido esa experiencia. De alguna manera amplía el mundo, ¿no? Claro. Y te muestra también, o por lo menos eso es lo que yo leo, te muestra un poco la falencia de la educación convencional. Por cierto. Que finalmente nunca te enseñan a aprender y nunca te enseñan a ser feliz, sino que te capacitan para hacer mano de obra. Entonces es muy distinta la manera en que uno se enfrenta después. Una que no saben buscar lo que les gusta y la otra que claramente, sea lo que sea, están absolutamente plenos haciendo su quehacer. Es muy diverso. Perfecto. Bruno, ¿y esto de articular o juntar las manos como con tus deseos, lo que querías, cómo se conjuga en la arquitectura? Básicamente yo creo por el proceso creativo, que yo siento que hay una conexión entre el cerebro y la mano, Sí. que hasta ahora para mí es irreemplazable a través de los dispositivos electrónicos. Por más fotos que saque. Y use cámaras digitales también. Sí. Hay un proceso análogo que siento que hace que el cerebro funcione de una manera muy distinta. Y a mí me hace pensar, por lo menos. Perfecto.
Y que es la gracia de los arquitectos cuando croquean, cuando Ya. hacen estos dibujos que son Sí. como sketch rápidos, que es muy distinto sacar una fotografía, porque creo que cuando uno saca una foto no está observando lo que pasa. Ya. Y cuando uno dibuja, siento que el cerebro está relacionado con la mano y la que está pensando de cierta manera un poco es la mano. Es la mano. Y la mano es la que está... Un croquis básicamente no es... O sea, un croquis no es lo que estás viendo, sino que es una interpretación de lo que uno ve. Ajá. Entonces las proporciones también cambian. Y uno también puede intencionar cosas de lo que uno quiere sacar como observación de lo que uno está viendo. Y curiosamente, mi kin maya, que es como el calendario maya, Ya. el mío es la mano resonante, que cura. Entonces también tiene mucho que ver de que yo necesito usar las manos también y que, o sea, así lo veo yo. Sí, sí. Y de que a través de mi trabajo también estoy mostrando cosas que de cierta manera pueden curar. Y que creo que también es un rol social que yo siento que tengo a través de mi vida, que también es muy privilegiada. Entonces siempre he sentido de que el hacer, yo por lo menos también encuentro la plenitud emocional a medida que produzco obra. Perfecto. Para mí lo más terrible es como irse a Cancún una semana sin hacer nada. Irse a la playa y no hacer nada, o sea, o descansar al sol. Puedo hacerlo 3 días, 2 días, pero ya después empiezo como a ponerme nervioso. De más, Y tercer necesito día, estar ¿no? haciendo, o crear proyectos, o unir personas y después juntarse y como hacer que aparezcan Hacer cosas. que parezcan cosas. Y comúnmente son a través de las manos. A través de las manos. Y claro, bueno, también he tocado mucho música y piano, que bueno, todos los instrumentos son muy manuales. Sí, creo que a través del pensar con las manos es la relación o lo que me interesó a través de la arquitectura en un principio. Eh, ¿Y luego? claro, y ahí luego se une, yo creo, me uno un poco a la pregunta que me hacías antes, que cómo unir arte o por qué me interesaba la aproximación más estética. Y por eso hablaba del Waldorf en un principio. Sí. Porque luego cuando estudié arquitectura, hice mi trabajo de investigación. Arquitectura en la Chile, cuando yo estudié por lo menos, son 4 años. Uno se licencia con 4 años, después uno hace un trabajo de investigación que dura un semestre, luego una práctica que dura un semestre y después uno se titula. Y mi trabajo de investigación fue acerca de una oficina suiza que se llama Herzog y Merón. ¿Ya? Y me interesó porque ellos trabajan con artistas y me interesaba ver de qué manera el arte podía afectar en el proceso creativo de la arquitectura. Genial. Y eso fue muy intuitivo. Era una oficina que me gustaba mucho las obras que estaban haciendo. En ese momento se ganaron el Pritzker, que es como la equivalencia al Nobel en arquitectura. ¿Ya? Y siempre bueno, en ese momento yo era ayudante también en la Chile de taller y de composición, o percepción, o forma de espacio que se llama. Vale. Entonces estaba mucho tiempo en la biblioteca y leía mucho y me interesaban mucho las conversaciones que yo, o las entrevistas que yo daba. Y me interesó investigar más sobre ellos por esta relación que tienen tan directa con el arte. Entonces, ahí comencé a inclinarme, de cierta manera, a las artes visuales. Ah, perfecto. Y ahí me di cuenta también de que las artes visuales a ellos les hacía, o sea, lo necesitan dentro del proceso creativo. Y luego, después de mi seminario, ellos siguieron haciendo muchos trabajos con artistas visuales hasta el día de hoy. Siguen genial. incluyendo artistas visuales dentro del proceso creativo. Y los referentes que por lo menos en esa época usaban eran artes visuales también. Y cuando se titularon ellos, además pudieron trabajar con Joseph Beuys, que es un artista visual del movimiento Fluxus muy importante. ¿Ya? Que también a ellos les marcó mucho el uso del material, la manera en que se enfrentaban también a las texturas. Perfecto. Entonces ahí empecé como
a darme cuenta que también lo que había estudiado en el Giordano era súper real y era muy interesante darme cuenta que los arquitectos que hacen estas uniones iban abriendo un campo que me interesaba a mí. Genial. Eh, Como otra dimensión. Como otra ¿no? dimensión, claro. Mm. Y luego ya me titulé, trabajé en una oficina en Gavins Arquitectos, que es un premio nacional del 2002, creo. Ya. Y el 2008 ya decidí irme a vivir a Barcelona y estudiar el Magíster de Artes Visuales. Perfecto. O sea, las artes visuales era como algo que te interesó permanentemente, ¿no? Sí, me interesa, sí. Por la plasticidad que hemos conversado. Sí. Y también porque siempre he sentido de que creo que soy muy visual también para las cosas. Y me interesa mucho que mis referentes o como los temas que estoy investigando no estén en el área en el cual estoy trabajando. Porque siento que cuando están en el área que estoy trabajando, tiendo a copiar. Ah, ok. Como a replicar. Como a replicar, más que abrir Otro espacio. otro espacio o como... Sí, abrir otro espacio o crear otro lenguaje. Otro lenguaje. Entonces, desde la arquitectura simplemente le uso las artes visuales porque me di cuenta en este trabajo de investigación que hice Sí. que realmente abre puertas o como que te hace ver cosas que comúnmente dentro de la arquitectura o muy metido dentro de proyectar arquitectura, Ajá. uno no las ve. Perfecto. Eh, Por la cercanía, ¿no? por la Por estar cercanía, inmerso sí, en eso. que comúnmente a todos nos pasa. A todos nos pasa. Lo más difícil es hablar de uno, como cuál es tu motivación en el proceso creativo. Exactamente. Y claro, y ahí fue que decidí estudiar artes visuales para que me abriera un campo que me interesaba, pero ahí nunca tenía planes de dedicarme a la fotografía, por ejemplo. Ya. Yo en ese momento la primera cámara la compré en 2008, creo. Ya. Hace 10 años, lo cual no es tanto. Ajá. O puede ser una inmensidad. Bueno, sí. Sí. Y recién ahí había empezado a trabajar con fotografía. Tenía un trabajo muy incipiente o muy inocente también. Ya. De aproximación, que era una aproximación muy sensitiva, sin tener mucho conocimiento que estaba haciendo. Entonces la imagen aparece como una necesidad de búsqueda de otras dimensiones. Sí, pero eso te lo puedo contar ahora. Pero en ese Sin momento duda. yo tenía la cámara y sacaba fotos porque Exacto. me gustaba sacar fotos. Sí, sí. Claro, y ahí me fui a estudiar el magíster como para expandir no sé si horizontes, pero expandir mis bordes. Ajá. Y ahí dejé de hacer arquitectura. Okay. Dejé de hacer arquitectura durante 2 años y medio más o menos. Ya. Desinstalé incluso los programas de computación y... En tu computador Sí, y todo. como Sí, despedirte de eso. Sí. Y ahí... claro, y ahí ya me metí a trabajar durante 2 años con fotografía. Okay. Que fue... El magíster que hice se llama Investigación y Producción Artística. Ya. Entonces uno postula con un trabajo dentro de las artes visuales. Al magíster. Al magíster. Cosa que yo me inventé a postular. Ya. El magíster es investigar temas que te interesen a ti para luego hacer una producción de arte en relación a eso, pero no te enseñan ninguna técnica. Uno llega con una técnica ya trabajada. Entonces ellos no te van a decir si las fotos se sacan de una manera o se sacan de otra. Eso es el problema tuyo. Ok. Y ahí me metí ya de frentón 2 años y medio a sacar fotos, enfocado a sacar fotografía. Perfecto. Eh, ¿Y la vivencia? Mientras sacabas fotos y capturabas imágenes. Es bien difícil eso para mí explicarlo. Yeah. Porque ni siquiera yo sé muy bien cómo funciona mi cerebro cuando saco fotos. De hecho, mucha gente me ha pedido, o sea, no mucha gente, pero comúnmente me han pedido ayudarme en fotos, por ejemplo, en matrimonios. Yeah. Y me cuesta mucho enseñar cómo saco fotos, porque yo no sé cómo funciona mi cerebro cuando estoy sacando fotos. Yo creo que estoy como en un flujo conectado con lo que está pasando. Es como que Y mi cerebro está... no sé dónde está.
pero está por ahí y estoy muy conectado con lo que Como está con una pasando. tensión flotante, Sí. que es como... Entonces, claro, si tú me preguntas qué me pasaba cuando estaba estudiando, estaba simplemente creando algo. Y lo que sí tenía como problemática en mi cabeza, y que era mi investigación y lo que hice después la tesis de magíster, Sí, es que la fotografía a mí no me gusta mucho. ok, Y el problema de la fotografía para mí es la bidimensionalidad que tiene. perfecto. Eh, yo tengo otra característica que pienso cuando camino. A mí me cuesta mucho crear proyectos sentado. Genial. Eh, Comúnmente, yo creo que si alguien me ve de fuera parezca un poco loco, pero cuando estoy sentado y empiezo a crear algún proyecto y estoy tratando de tirar ideas para dónde puedo ir, tengo que pararme y empezar a caminar. Para allá, Y para acá, camino para acá, comúnmente para así allá. como En círculo, así círculo, como, sí. sí, como moviendo. Em, Después cuando, hace poco en realidad, supe alguien me contó de que cuando uno camina, el lado racional del cerebro se bloquea un poco y Se el lado distrae. se distrae. Y creo que eso es básicamente lo que estoy buscando, que la parte más racional sea la que me está, Sí. la que me dirija, que finalmente es la que está más conectada con lo que uno quiere hacer. Ajá. Em, y, y claro, ahí la bidimensionalidad que te contaba, que es lo que me cuesta un poco, es porque estar frente a un cuadro bidimensional a mí no me hace pensar mucho. Hay una condición en la cual uno dice, sí, yo estoy frente a un cuadro, o yo estoy frente a ti, y yo soy otra persona y tú eres como, o somos lo mismo, pero tú no, como, no me haces interactuar mucho. Ajá. Y todo mi trabajo en Magister fue tratar de hacer instalaciones Ya. o trabajar o hacer algo 3D Ajá. a partir de una bidimensionalidad. Perfecto. Entonces empecé a trabajar con fotografía y a colocar objetos frente a la fotografía. Ya. Para ver qué tipo de relaciones se armaban entre estas dos cosas Ajá. y qué le pasaba a uno como espectador al verlo. Genial. Em, y así fue que terminé haciendo instalaciones muy grandes y obligando también a la gente a caminar, A moverse. a moverse y a estar dentro. Eco. Y también me di cuenta que eso es muy importante para mí también, porque creo que hace que hay un rol político en eso también. Ajá. En, en ser consciente que uno al atravesar algo es capaz de modificar el espacio en el cual uno está viviendo en ese momento. Y siento que eso es súper importante vivirlo, como tener la experiencia. La vivencia. La vivencia de eso. Ajá. Experienciarlo, creo que lo dice Varela, como que es una palabra medio inventada, pero es como vivir la experiencia de poder estar ahí. Ujú. Y que básicamente, claro, eso es una postura política frente al mundo. Y que siento que eso me interesa mucho hacerlo. Y me interesa mucho que se produzca y forzar a que se produzca. Genial. Y que siento cuando uno está sentado mirando, ese rol pasivo o ese rol político no existe. Y que básicamente es mirar tele, por ejemplo. O como estar sentado absorbiendo cosas nuevas. Perfecto. Que no es que esté mal, sino que a mí No te convoca. no me convoca. Genial. Y sí me interesa que la gente se pueda mover y generar esta postura política frente al mundo, cómo se viven las cosas. Y creo que de a poco fue lo que me fue guiando a interesarme por los ritos también. Sí, los rituales. Y por las ceremonias. Ajá. Y por lo que significa cómo el ser humano se empieza a relacionar en este contexto o cómo se empieza a involucrar en las cosas que están cerca. Y que eso claramente el paisaje nos condiciona brutalmente, ¿cierto? Como los contextos, ¿no? Claro, contexto. Por ejemplo, la gente del desierto siento que es más dura, como las plantas un poco. ¿Cierto? Y en el sur la gente está más acostumbrada a tener árboles cerca, o los árboles o las plantas. Entonces la gente en el sur también siente que hay una calidez distinta a la sequedad del desierto. Y creo que las personas también funcionamos un poco así.
Y eso creo que es lo que me interesa ver en la ritualidad o cómo nos movemos. Porque básicamente los ritos tampoco son sagrados, hay muchos ritos que son muy cotidianos, como ir a comprar el pan y cosas así. Ah. Bruno, tú al comienzo hablaste de quizá mis opciones comienzan mucho antes de que yo naciera. Quizá yo elijo vivir mi vida intrauterina en la madre que elegí y ella elige recibirme y parirme de alguna manera. ¿Cómo se simboliza o cómo me puedes como abrir un poco esa dimensión? Es como, tengo la idea es como, me dan ganas de preguntarte, probablemente fuiste de esos fetitos que se chupaban los dedos, jugaban con las manos, inúteros. Mira, se acercan. Hay un par de cosas bien interesantes. ¿Eres el número? Yo soy el número 4, pero el segundo falleció. El segundo falleció. Antes de nacer, sí. Entonces está Joseph, que es mi hermano mayor. Ya. Después está Francisco, que es el que falleció. Francisco. Después está Gelane. Gelane. Yo y mi hermana chica que se llama Joana. Joana, ok. Que mi hermana de chica ya no tiene nada, pero... Pero es tu hermana chica. Sí. Bueno, yo creo que la creencia o el convencimiento de sentir que yo elegí a mis padres está muy influenciado por la antroposofía, por el Waldorf, básicamente. Sí. Y también por la creencia de que de la reencarnación. Claro, yo estoy absolutamente convencido de que nosotros vivimos varias vidas hasta que ya no reencarnamos más. O lo que es como el nirvana, que los budistas llaman. Sí. Y en esa purificación del alma, de cierta manera, uno va eligiendo el camino. Y de esa manera creo que yo elegí a mis padres por sus vidas y porque iban a ser un vehículo muy importante dentro de lo que yo quería buscar en esta vida. Y eso claramente se siente, siento. O sea, se siente. Sí. Tenemos conversaciones que para mí son súper importantes. Y ellos también entienden mucho en lo que estoy. Y ellos también, con todos mis hermanos, son como que ellos saben también, están muy conscientes que nos trajeron, pero que no nos pertenecemos también. Genial. Entonces eso es súper potente también en la independencia que tenemos. En la autonomía. En la autonomía. Y los 4 hermanos somos muy distintos. Pero también estamos muy conectados con nosotros. Como cada uno con su propio... con su propia búsqueda. Claro, con su propia búsqueda. Sí. ¿Y de qué manera se han vivido tus padres, tu camino, tu ruta? No sé si lo sé. No sabes. Solo sé que están muy felices porque yo estoy muy feliz haciendo lo que estoy haciendo. Y muy tranquilos porque también saben que sea lo que sea, porque yo tampoco sé lo que voy a estar haciendo en 5 años más, que puede ser bailando, puede ser, no sé. Genial. Sí, siempre va a haber una búsqueda por la felicidad, más que por la felicidad, porque no es difícil buscarla. Y además como no es constante, creo. Pero sí la plenitud emocional en vivir de una manera especial. Y creo que eso es una tranquilidad que tienen ellos y que también tengo yo, no por ellos, sino que porque yo ya sé que lo que voy a estar haciendo es lo que me va a llenar o me va a satisfacer, más allá de lo que está haciendo. Y no me preocupa tampoco saber qué voy a hacer. Yo sé que lo que viene a ser increíble, entonces no me preocupa mucho. Perfecto. Y de esa manera creo que mis padres lo viven con una tranquilidad bastante grande. Genial. Y también lo viven así con mis hermanos. Mi hermana,
una es dentista, es distintas cosas, Distintas pero áreas, ajá. cada uno en su área está muy conectado y está haciendo cosas que lo satisfacen mucho. Perfecto. Más allá si nosotros compartimos lo que está haciendo el otro, que en este caso todos coincidimos y todos compartimos, pero Ajá. creo que hay algo mucho más importante que nos une, que es saber que estamos buscando o explorando algo muy personal y que tiene que ver también con el desarrollo espiritual de cada uno. Perfecto. Que básicamente siento que es a lo que uno viene. Sin duda. Mm. Bruno, vamos a ir a una pausa y vamos a volver en unos momentos. Bueno, Perfecto. vale. Bueno, y acá estamos de regreso con Bruno Giliberto. Y Bruno, yo me quedo con esto de la conexión y los nacimientos, la muerte, la búsqueda, la espiritualidad. Entonces quisiera yo preguntarte, voy a dar un salto y me interesa esto de capturar la imagen, el ritual. ¿Cómo desde estos bordes tú saltas a esta dimensión de la ritualidad? Yo creo que es algo muy intuitivo, del cual creo que tal vez el Waldorf me ha enseñado como seguir la intuición más que tal vez racionalizar mucho para luego desarrollarlo. Perfecto. Que ahora creo que puedo como hilar ideas y contárselo a alguien y suena más lógico. Pero en un principio creo que es muy racional la intención o la búsqueda de esto. Y creo que la pregunta es, como la pregunta tal vez es más, más amplia y más, más profunda tal vez. Sí. Y es, ¿a qué venimos al mundo? ¿A qué viniste, Bruno? Es súper difícil. Bruno, ¿a qué viniste a este planeta? Pero sí creo que, al menos yo lo siento, Sí. que uno viene a, no sé si la palabra es pulir, pero sí a, sí puede ser pulir, la espiritualidad del ser humano. Creo que uno viene a poder, claro, yo estoy convencido de que uno reencarna y que en algún momento ya no va a reencarnar cuando ya esté como todo sanado. Es muy como reparar, budista la visión mía. Sí. Entonces yo creo que el rol, o lo que uno hace básicamente en esta vida, es poder llegar al nirvana después de muchas reparaciones, como su utilización. Entonces, desde ese punto de vista, creo que mi vida o mi trabajo se ha ido enfocando en entender esta espiritualidad. Ya. Y con el tiempo me he dado cuenta que la fotografía es el medio que más me acomoda para poder mostrar esa búsqueda que estoy yo haciendo, pero con mi espiritualidad. Perfecto. Los trabajos de los ritos nunca me lo he planteado como proyectos fotográficos. Para mí son más notas de viaje, en los cuales yo voy a lugares que me interesa estar porque me interesa entender a mí qué está pasando ahí. Ya. O por qué yo no tengo lo que están haciendo ellos. Ya. Y ahí saco fotos y después armo proyectos con las fotos que estoy sacando. Pero si yo no sacara fotos, igual iría a esos lugares. Vale. No es que la fotografía me esté... No es que la fotografía te condiciona. Claro, yo no armo este proyecto. Ahora último he empezado ya a armar proyectos fotográficos, como pensando a través de la fotografía. Ajá. Pero comúnmente ha sido un interés muy personal en entender por qué estamos acá, básicamente. Y entender y ver otras espiritualidades para ver cómo pueden causar la mía a un lugar que yo sienta que es mejor. Perfecto. Y por eso creo que todo mi arte, no sé si llamarlo arte, pero mi producción en la vida contemporánea, ahora actual mía, tiene que ver con esa búsqueda. Y tiene que ver con mostrar esa búsqueda
y con tratar de mostrar luces o colores a otra gente. Que yo siento que necesita tal vez o como que les puede servir para abrir otras puertas. Más de conciencia, como despertar un poquitito a la conciencia, como Puede ser, asomarse una ventanita. Yo creo que es muy difícil poder hacer eso. Yo creo que lo que uno hace básicamente son dejar opciones frente tuyo y que la gente los tome como sea la mejor manera que ellos van a tomar esa información que está Como que frente a uno. impacte, ¿no? Como que les impacte en algún Pero, punto de la claro, conciencia. es como en arquitectura, es muy difícil diseñar espacios o diseñar lugares en los cuales la gente reacciona de alguna manera en particular. Uno genera como un set y de ahí la gente hace sus actos dentro de eso, pero uno no maneja, creo, mucho eso. Y con mi fotografía lo que trato de hacer es mostrar lo que a mí me interesa y esperar que resuene de alguna manera en la persona que lo está viendo. Perfecto. Y de cómo sea eso, ahí ya no... Ahí yo no me meto. Ahí los alcances son insospechados, sí. ¿no? Porque claramente hay gente que está espiritualmente también mucho más evolucionada que yo. Y que no soy capaz de ver qué le va a producir a ellos lo que estoy haciendo yo. Lo único que me interesa es poder estar absolutamente conectado conmigo y hacer algo que realmente yo sienta que es interesante. Perfecto. Y de ahí dejarlo al mundo, que la gente lo interprete y se relacione como mejor puedan ellos. Bien. Pero ¿y los rituales? ¿Qué significan para ti los rituales? A propósito de los matrimonios, a propósito de... ¿Qué significa el ritual para ti? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? Sí, la ritualidad, a ver, son palabras súper complejas. Lo sé. Y se ha escrito demasiado partiendo por Levi-Strauss, como no sé si tengo como el conocimiento tal para poder hablar con propiedad de qué significa un rito. Básicamente para ti, pero, más que desde lo teórico, es como cómo te lo vives. Pero para mí es muy interesante, o lo busco, porque yo siento que en Chile, o por lo menos en la sociedad en la cual yo vivo, ceremonias no hay, o hay muy pocas. Y además siento que está muy bien visto no tener una relación religiosa o espiritual con la vida. Que la espiritualidad para mí no tiene que ver con religión. O sea, se unen en algunos puntos, pero son distintos. Entonces, claro, es muy de moda o es muy cool no tener una espiritualidad, sino que ser muy ateo y como muy contemporáneo, moderno en Chile. Y con los viajes me he dado cuenta que que cuando las sociedades tienen ritualidades o tienen ceremonias, hay una comunión que me interesa mucho y que me llama mucho la atención de que exista en esas sociedades y que siento que en Chile no existe. Y creo que los ritos los veo como esa opción, como de poder empezar a entender por qué la gente se une de esa manera, por qué la gente se conecta de esa manera. Y también me sirve para poder entender por qué yo decidí nacer en Chile. Por qué yo estoy acá. Si bien estoy medio año fuera de Chile y después medio año estoy en Chile. Vuelvo porque me interesa eso, me interesa porque por alguna razón yo nací en este lugar. En los cuales tenemos indígenas que sí tienen una conexión espiritual muy potente y no nací en Europa donde casi es inexistente. Donde hay que ir al norte de Noruega para encontrar indígenas. Y eso creo que me condiciona mucho a buscar esta ritualidad y a buscar estas ceremonias.
Y en relación específicamente a los matrimonios, por ejemplo, creo que claro, hay un interés de saber por qué la gente tal vez se está casando, porque yo no estoy casado y eh, no sé si es un tema, no sé si necesito casarme en algún momento, como que estoy muy abierto a ese tema. Ajá. Pero sí me interesa mucho desde un punto de vista más antropológico o sociológico. Ya. Ya que es de las pocas ceremonias que se preparan con un año de anticipación o con mucho tiempo de anticipación, Ajá. y en los cuales sí se exaltan muchas características culturales, por cómo la gente se va a vestir o por cómo van a decorar o cómo se van a mover en un espacio Sí. o cómo van a celebrar entre ellos. Entonces, los matrimonios para mí están más relacionados a esa parte o a ese interés mío de por qué nos movemos en un lugar, por qué nos relacionamos con los lugares o cómo lo hacemos. Y por eso me esfuerzo a viajar afuera de Chile. Sí. Y por eso a partir de esto ya hace 5 años. Este año, 2019, es el 6.º año que viajo fuera. Ya. Y, eh, y claro, he estado, no sé, en 20 países distintos. Tengo más de, creo, 50 matrimonios fuera de Chile, creo. Ok. Entonces, ver eso, cómo las sociedades funcionan o cómo dialogan entre ellas, Sí. hace también que empiece a cuestionar por qué en Chile funcionamos de esta manera, por qué somos distintos a ellos, Ajá. porque no existe esta espiritualidad que yo siento que es muy importante que exista, y en Chile como que yo veo que no está tanto, no está tan presente. Bueno, básicamente es como ya lo he comentado antes, creo que todo mi trabajo tiene que ver con entenderme yo, por qué estoy acá, por qué nos movemos de esa manera, o por qué elegí estar acá. Perfecto. Y en ese sentido, ¿cuál es la pauta que tú ves que conecta a estos rituales en las distintas partes del mundo? ¿Qué percibes que las personas buscan en estos rituales? Matrimonio. Sí, yo creo que hay una necesidad, no sé si una necesidad, pero hay una búsqueda de trascender. De trascender. Y creo que eso es transversal, independiente de la cultura en la cual uno esté, independiente a la formalidad que uno pueda ver. Y creo por eso también en la exposición que hice ahora, que se cerró ahora en la Galería Animal, uní dos culturas muy distintas, porque siento que hay algo que trasciende ambas. Y que es esta búsqueda espiritual con el lugar en el cual se está viviendo. Y que también me interesa eso en los matrimonios, que es esta búsqueda por la trascendencia, y que también es lo que yo creo por lo cual uno está viviendo, que es esta espiritualidad o como mejorarla, que no sé si la palabra es mejorar, pero sí evolucionar en esta búsqueda espiritual o en esta conexión espiritual con algo que es inacible, sí, pero que está allí, que está allí. Y Bruno, los rituales funerarios. Nunca he cubierto, nunca he sacado fotos en funerales o en rituales de funerarios. Sí. En realidad estoy preguntándote qué significa la muerte y el ritual funerario para ti. Eso sí. Te estoy preguntando. Pero sí siento que son muy interesantes. Yo he estado en Nepal y en India. Y he estado frente a un cuerpo desaparecer durante 4 horas para ver desde que lo prenden hasta que desaparece, o sea, hasta que se transforma. Y esa experiencia es bastante, bueno, es conmovedora. Es intensa, conmovedora. Pero también ilumina mucho, creo. Y te hace muy presente que uno está acá por un momento. Y que
y que es muy fácil desaparecer. Es muy fácil desaparecer. Entonces ver desde que lavan el cuerpo, desde que la familia también llora porque también están sufriendo, aunque ellos crean también de que es una evolución espiritual muy potente, hasta que el hijo le prende fuego al padre. Porque yo vi una ceremonia, la que yo vi fue, la completa que vi fue en Nepal, en Katmandú, y era el padre de la familia el que había fallecido. Y el que prende el fuego es el hijo mayor. Y el fuego lo prende quemándole la cara al papá. El rostro. Que está cubierto, está como una momia, está momificado, está absolutamente cubierto con unos textiles. Pero uno define qué es lo que es cara y qué es lo que es el torso, qué es lo que son los pies. Entonces ese acto, ocupando un poco la palabra de Jodorowsky como psicomágico, es súper potente verlo. Y esa relación o esa cercanía con la muerte empieza a transformar más las maneras de ver la vida, creo. Y es donde a mí se me ha empezado también a clarificar también que vamos a volver a nacer, porque hay algo que es mucho más que el cuerpo, que nos da la vida y que hace que nos movamos y que nos da la expresión básicamente. Entonces, claro, la muerte la veo como, claro, es algo que vamos a tener que pasar por ahí todos, varias veces. Varias veces. Y también veo que es algo que está ocurriendo ahora. Creo que también todos estamos muriendo ahora. Cada vez, claro. Y que también es fundamental para poder vivir. No lo veo como el fin de algo, sino como la articulación entre varias cosas. Y que eso es muy interesante, saltando a otro punto muy distinto, en la arquitectura. En el Renacimiento había muchos ejes con remates, y como una calle muy grande que remataba en, no sé, en un obelisco, o no tengo idea, ¿no? Y posteriormente, y mucho más contemporáneo, ya no existen los remates, sino que son articulaciones. Entonces las cosas derivan a otras cosas, y es todo más fluido. Y creo que la vida es muy así ahora. La muerte es una parte de un camino muy grande que estamos todos viviendo. Y ahí también hay otro tema muy interesante. En el último viaje de vuelta, fue a finales de octubre, hace 2 meses, 3 meses, 2 meses. Me vine sentado al lado de lo que fue mi hermana mayor en mi vida pasada. Ella tenía 70 años ahora, aproximadamente. Y tenía muchas conexiones y una vida bastante particular. Había vivido como 30 años en India. Y ella estaba muy consciente de que era su última vida. ¿Y la conociste en ese instante? Íbamos sentados en el avión. Fueron como 12 horas conversando. Y ahí le pregunté algo que estaba muy relacionado con lo que estábamos conversando recién, como qué significaba para ella la muerte y claro, qué significaba la muerte y la reencarnación. Y el no retorno, porque ella estaba consciente que era su última vida. Su última vida. Y ella me dijo que depende cómo uno vea las cosas, porque claro, si uno se para en el mundo sintiendo que nosotros somos dos personas distintas, vamos a morir en algún punto de nuestra vida. Pero si uno ve la vida como que somos un continuo, la muerte no existe básicamente, porque sí, es una energía que está fluyendo todo el rato. Entonces, depende mucho de dónde uno se pare, pero yo creo que estoy como en un limbo entre ambas. Siento que, claro, físicamente estamos muy separados, pero también somos un continuo. Y que puede que no muramos, sino que simplemente somos como luces que aparecen y después desaparecen. Y en ese continuo también siento que es muy interesante poder entender el trabajo de uno como un aporte a esa
continuidad o a ese flujo energético potente que hay Como alrededor del lumínico, ¿no? mundo. Como, Sí. sí. Y que básicamente, claro, mi interés es aportar desde mi punto de vista algo positivo a eso. Entonces, claro, la muerte es súper importante Súper importante. preguntársela. Sí. Y con respecto, por ejemplo, a lo que yo creo en la reencarnación, Ujú. es muy interesante lo que pasó con mi nombre, por ejemplo. Yo soy una persona que me cuesta mucho, o sea, no me cuesta, sino que me tomo un tiempo en tomar decisiones. Ya. Las analizo un tiempo y después las tomo, y cuando las tomo ya es una decisión La que... opción está tomada, no hay nada Absolutamente. que hacer. Eh, Y antes, en el proceso de tomar la decisión, me cuestiono todo. cuestiona, dudas. Yo creo que al final me sigo cuestionando, pero me esfuerzo a tomar una decisión y no cambiarla. Perfecto. Es como cuando decides, la decisión Sí. está tomada. Sí. Y lo interesante con mi nombre es que yo estuve una semana en casa sin nombre. ¿Ya? Porque, a ver, yo como creo que elegí a mis padres, Sí. también creo que yo elegí mi nombre. ¿Ya? Y me tomó una semana decidirlo. Ok. Que no es muy normal estar en casa como que alguien tenga un hijo y no tenga nombre, ¿no? Ajá. Me extraño. Pero en mi caso, claro, me costó una semana decidir que me quería llamar Bruno. Bruno Vincenzo. Vincenzo. Y una vez que lo decidí, ya está. Y me encanta el nombre ahora y como que Ajá. no tengo ningún problema de nombre. Tengo amigos que tal vez se han cambiado de nombre porque no están muy convencidos del que eligieron. Pero cuando mis papás me dijeron, no, si tú estuviste una semana, o como una semana, creo, sin nombre, también fue como, pero es obvio que tenía que ser así. Porque Ajá. yo me demoro un tiempo en tomar mis decisiones. Perfecto. Y claro, cuando pasan ese tipo de cosas, bueno, yo las relaciono en realidad con que está más que claro que hay reencarnación y que somos nosotros los que volvemos a nacer, Ajá. o que hay como algo consecutivo que nos va uniendo. Perfecto. Y por eso también al principio te decía que no sé cuándo empezó mi cercanía como a las artes, Sí. porque incluso mi abuelo sacaba fotos. ¿Tu abuelo sacaba materno, paterno? Paterno. Paterno. Entonces claramente hay cosas que vienen de mi abuelo que las estoy también todavía manejando yo. Lo traes desde allí, ¿no? Sí, y tal vez desde mucho antes Y, también. y tal vez desde mucho antes, como una hebra, ¿no? Sí. ¿Y en ti qué reconoces de tus padres? No sé. Mm. Es bien difícil no reconocerse, creo. O no reconocer a mis padres dentro de lo que De lo que tú de lo que traes. soy. Pero, Sí. bueno, por un lado porque lo elegí yo. Entonces Sí. básicamente por algo lo elegí. Ajá. No sé. Ujú. Creo que tenemos con mis dos padres tenemos muchos puntos de vista en común, estamos como muy alineados en cómo se ve la vida en general. La apertura, la mirada del mundo. Claro, y ambos también son muy espirituales, ¿cierto? Perfecto. Entonces no verlos como en mí es bien, o qué veo de ellos es como un flujo. Un flujo. Sí. Ahora, claro, mi madre tal vez es más curiosa espiritualmente. ¿Ya? Ha leído mucho, ha leído durante toda su vida, ha tratado de encontrar como un sentido a ella también, a su vida o a la espiritualidad de ella. Entonces, claro, ella es como más racional en el sentido de una búsqueda espiritual. Perfecto. Y mi padre yo creo que la sensibilidad estética de la vida. Se podría decir de alguna manera, pero es erróneo, de que mi madre es más masculina en la familia y que mi padre es femenino absolutamente. Perfecto. Como hay una dominancia de un hemisferio cerebral, Claro, y que es lo que uno... otra dominancia, sí. Sí, entonces mi papá es que tiene una sensibilidad estética que a mí me impresiona la que tiene. Y mi madre es mucho más, es más un soporte
Perfecto. que es lo que se simboliza, tal vez porque nuestra sociedad es más machista, pero como con lo masculino. Sí, sí. Bien. Entonces, claro, tal vez así lo veo dentro de mí, pero qué cosa aporta cada uno es bien difícil, porque ambos están, para mí son uno súper potentes. Son como, se van relacionando, ¿no? Bien. Bruno, el tiempo. ¿Qué significa el tiempo? Me interesa esto del tiempo, del vacío, de la plenitud, del espacio. Bueno, como he comentado un par de veces, hay una cierta cercanía con el budismo que me interesa mucho. Sí. No sé si producto de eso o no, pero en los últimos 2 años he hecho 2 vipassana. No sé si ustedes lo conocen, que es un... Compártelo para nuestro radio escucha. Es la meditación que descubre Buda, en la cual hace que él no vuelva a reencarnar. Okay. O encuentre el nirvana. Ajá. Y según muchos, es la única manera de poder purificar tu mente. Yeah. O sacar como los patrones más profundos que tenemos. Lo que Jung llama como sombras, tal vez. Ajá. Hay diversas maneras de poder introducirse al Vipassana, pero la más conocida es la de un personaje que tiene apellido Cuenca, que él es de Myanmar, pero vivió toda su vida en India. Y es como un intensivo de meditación que dura 10 días. Son 100 horas de meditación, uno medita 10 horas al día y uno está en absoluto silencio durante 10 días y es incomunicado durante 10 días. Y eso lo he hecho 2 veces. Lo hice en India el año antepasado, 2017, y en Myanmar el año pasado. Y creo que eso también me ha hecho ver que mi trabajo es muy meditativo y muy contemplativo. Y el Vipassana he hecho solamente 2, tampoco puedo hablar con mucha propiedad de esto, pero el proceso de hacer Vipassana es estar sintiendo el presente. Sin nombrar cosas, sin visualizar cosas, y sin querer ver cosas. Perfecto. Entonces, uno durante todas esas 100 horas o esas 10 horas diarias, uno se levanta a las 4:30 de la mañana a meditar hasta las 9 de la tarde, con algunos breaks entre medio o con algunos recreos entre medio para poder almorzar o estirar las piernas un poco. Perfecto. Cuerpo. Uno se induce finalmente a ver la vida como es y no como uno quiere que sea. Si hay dolores hay que aceptarlos y si hay deseos también hay que aceptarlos, pero hay que entrar en un sistema, en un estado neutro en el cual no estés uno intervenido por los patrones que son comúnmente el rechazo o el deseo. Perfecto. Y con el tiempo me he dado cuenta que mi trabajo, el que se mostró ahora en la galería en la Animal, sí, y el que estoy haciendo constantemente, es súper meditativo porque estoy sintiendo más que pensando. Yeah. Cuando estoy haciendo las fotos. Y estoy registrando lo que está frente a mí y no lo que yo quiero ver. Claramente lo muestro de una manera que a mí me interesa, o compongo de una manera que me interesa. Y que te hace sentir en el momento. Claro, ¿no? Pero estoy ahí observando, viendo la vida pasar frente a mí. Ajá. Y tratando de registrar eso.
Y ese punto también es muy particular, no sé bien cómo funciona. Es un impulso que aparece cuando uno está viendo algo que te cautiva emocionalmente. Perfecto. Entonces, como veo el tiempo, no sé cómo lo veo, la verdad. Lo vivo nomás. Pero lo vivo, sí. Sí. Y cuando estoy, claro, cuando trabajo con fotografía, entro en ese, como en ese flujo, que yo creo que es un flujo energético, el cual me hace producir lo que estoy, la obra que estoy haciendo. Perfecto. Y ahí, en ese espacio, el amor, ¿qué lugar tiene el amor en tu vida? ¿A qué tipo de amor te refieres? En general. Yo creo que tiene un lugar súper importante. El Ya que amor no por sé... otro, el amor de ti con ti, Sí, básicamente creo que es ese. Porque no sé hacer cosas sin que no me apasionen o sin que no esté enamorado de lo que estoy haciendo. Claro, el amor es una palabra un poco compleja, pero sí siento que no sé hacer cosas en las cuales yo no esté involucrado. Y eso creo que amor absolutamente a lo que estoy haciendo. Y también a los otros, porque siento que en mi trabajo también yo lo hago para mostrar también. Si bien no voy a los rituales para hacer exposiciones, como lo dije recién, sí. Voy por un interés personal y después hago estas notas de viaje que son las fotografías. Perfecto. Igual esas fotografías las estoy haciendo con el fin de mostrarlas. Sí. Y al mostrarlas estoy buscando abrir puertas o como extender los bordes de las personas que están viendo esta fotografía, sí. Con el fin de que se puedan conectar también con esta espiritualidad que a mí me interesa. Y sí siento que eso podría ser amor, porque siento que es como algo necesario en el cual o comparto algo que a mí me transforma. Y claro, eso creo que es como una comunión social súper potente. Y un rol también, ¿no? Un interés como en la sociedad, como en la evolución del ser humano súper potente. Sí. Y sí creo que eso podría ser amor, más allá del amor como que ha instaurado Hollywood, que es como te amo, el amor romántico. No líricamente hablando del romanticismo. Como, sí. Eso, y ahora bueno, si me preguntáis como el amor de pareja, también para mí es súper importante. Pero creo que hace un tiempo tomé una decisión de estar solo para poder desarrollar mi trabajo. Porque es muy difícil poder tener una pareja estable estando medio año fuera de Chile. Claro. Y además que trabajo muy solo. Me interesa mucho estar solo cuando estoy haciendo estas fotos o estoy en los rituales. Porque además en varios rituales yo soy el único como externo a lo que está ocurriendo. Y cuando hay dos personas ya modifican mucho la atmósfera que hay. Entonces me he dado cuenta que necesito estar solo en muchas de las ceremonias en las cuales yo saco fotos. Sí, y además tengo una aproximación en la cual sé desaparecer, como sé que no me vean. Y eso creo que no lo aprendí, sino que lo tengo conmigo. Como invisibilizar sí, en el contexto, ¿no? Sí, como que no molestar. No molestar. Y creo que eso no sé enseñarlo eso. Y por lo que prefiero estar solo. Okay. Pero sí, el amor es muy potente. Y lo que sí, el amor que siento yo también de mis amigos, o de mis padres, o de mis hermanos, o de la gente que ve la exposición y que después me escribe cosas. Bueno, es un motor, creo, también. Sin duda. ¿Y el vacío? El vacío.
como este. Vacío lleno. Para mí es súper importante el vacío. Como el silencio también. Siempre me han gustado obras que son o que rondan la temática del vacío y el silencio. John Cage para mí es muy importante. La obra 4 minutos 33 segundos, que es silencio absolutamente, es muy como, o sea, inspiradora, a lo menos. El arte chino también siento que es muy potente, con este vacío y con el sentir de que la belleza finalmente está en la comunión que uno hace con lo que está viendo, más allá de lo que uno está viendo. Y el vacío de información a mí también es muy importante, que tiene que ver mucho con el vipassana, de estar en silencio y de no... y de ver la vida como es. Cuando digo silencio no es solamente de voz, sino que también es de mente. Y es no pensar cosas, simplemente estar presente. Es como que tu cerebro te deje de hablar. Sí. ¿Sí? Y estar presente sin pensar es súper difícil. Y creo que es lo que busca la meditación y es lo que busco yo cuando hago fotos también. Entonces, claro, yo creo que el vacío está presente siempre. Y es lo que me interesa también, se podría ver, o se podría como interpretar como el lugar que creo para que la gente pueda también caminar dentro, que también es muy arquitectónico, que básicamente gente puede ver la arquitectura que es como construir algo y otros ven también que es como la extracción de masa que deja un vacío dentro. Entonces, claro, el vacío para mí es muy importante, el silencio también. Y creo que eso también se puede ver en mis imágenes, en los cuales hay mucho vacío, mucho como espacio en el cual uno pueda buscar cosas, más que mostrarte absolutamente todo. Y que claro, eso también está afectado o está muy influenciado por mi visión de la vida. Siento que soy muy distante al materialismo excesivo que hay en Chile o al retrato, al fashion o al fast fashion, que es como esta moda rápida que no tiene mucho trasfondo, siento. Y que todo uno quiere la última televisión, el último celular o el último como tecnología y como esta obsesión por el otro también. O por negar el vacío, ¿no? O por negar el vacío, claro, como este horror vacui, como este horror al vacío que existía en el barroco, como rellenar todo hasta la última esquina. Y siento que básicamente la manera más fácil de encontrar esa felicidad es a través del vacío. Y no a través de buscar cosas afuera. Sí, bueno, el vacío es muy importante y muy transversal en todo mi trabajo, creo. Perfecto. Y estamos como en el cierre de nuestra entrevista. Y quisiera cerrar preguntándote por esto de los nacimientos, estas venidas a este planeta, de ti, de tus obras, de este gestar y parir. ¿Qué significa para mí eso, no? Sí. ¿Cómo te lo vives? Es muy difícil la pregunta, creo. Sí. Pero siento que que no sé si soy tan consciente de eso.
Creo que dejo más fluir las cosas. Y que con el tiempo voy entendiendo por qué van pasando. Entonces, sí, hablar como qué significa crear una obra para mí. Por el momento siento que es simplemente como una satisfacción y un sentir que es lo que tengo que hacer y que a eso vine un poco. Y que está también, claro, ligado como con el nacimiento mío, de por qué estoy acá. Y que está muy ligado a lo que hemos hablado también de por qué yo elegí a las personas con las cuales estoy viviendo cerca. Mis padres o mis amigos o ustedes también. Entonces, claro, creo que es más parte del flujo constante del cual hablamos también recién. Y también estoy convencido de que yo soy el cual estoy haciendo como tomando estas cosas que están en el aire y bajándolas acá. Y que no soy como una persona como... Yo creo que lo que hago no es como... No es que yo sea como mejor fotógrafo que otros, por ejemplo. O que sea mejor que otras personas. Sino que lo que estoy haciendo es básicamente tomar cosas que ya existen. Y que yo tal vez tengo una sensibilidad para poder canalizarlas y mostrarlas acá. Pero que las obras que estoy haciendo, por ejemplo, ya estaban. Y lo que voy a hacer también está. Solamente tengo que saber verlo. Y lo cual también creo que es muy interesante. A mí me gusta mucho como verlo de esa manera. Porque hace que tampoco me sienta yo como el creador de algo. Genial. Básicamente estoy canalizando cosas que ya están. Y que me interesa que estén. Perfecto. Bruno, muchas gracias por esta entrevista. Sin duda, en alguna parte nos tomaste para abrir este espacio y nuestro radio escucha, las personas que te van a ver, de todas maneras que alguna hebra o alguna luz resonará en sugerencia y en sus propias coherencias. Así que Muchísimas muchas gracias. gracias. Muchas gracias por la invitación también. Gracias.